La Banda Oriental fue un territorio ubicado al este del río Uruguay y al norte del río de la Plata. Abarcaba una zona que se corresponde en forma aproximada con la actual República Oriental del Uruguay y el estado brasileño de Río Grande del Sur. Cuando los conquistadores españoles llegaron al río de la Plata en el siglo XVI, hallaron en su margen izquierda comarcas onduladas y fértiles, de clima templado, regadas por numerosos ríos y arroyos, con espesos montes en sus orillas y pobladas por tribus indígenas en estado salvaje. Esta zona era conocida como entre Río Xi y Negro, y los primeros habitantes, minuanes, charrúas y algunos yaros, ocuparon hasta el siglo XVII estas tierras. Con la aparición del caballo y del ganado vacuno, comenzó la comercialización del cuero entre indígenas y portugueses. Pero en 1702, la batalla del Xi terminó con esta alianza de indios y portugueses y marcó el ocaso de la presencia indígena en la zona. Los vestigios de su estadía en estos lugares pueden ser encontrados en forma de puntas de lanza, flechas y boleadoras, todas talladas en piedra. Difícil es conseguir otros testimonios de su presencia. El carácter nómada de estos indígenas les impedía tener muchos elementos. La cerámica charrúa era rústica y poco variada, afín a su simple estilo de vida. Encontrar alguno de estos objetos es raro y a menudo son solo trozos difíciles de identificar. Algunos actuales residentes de Sarandí del Xi poseen extensas colecciones de estos componentes que hablan de la forma rudimentaria pero eficaz de integrarse con el entorno de estos primeros pobladores del lugar. En el año 1702 ocurrió en una zona adyacente al Paso del Rey la famosa y sangrienta batalla del Xi. En el lugar se encontraba una población de unos 300 charrúas con sus familias, acampados en sus clásicas tolderías de cuero, e hicieron frente durante un buen lapso el ataque de un ejército de 2000 guaraníes, comandados por españoles y jesuitas, quienes querían desplazarlos de la ruta norte-sur de comunicación con Brasil, que justamente pasaba por esa zona. Pero los guaraníes solo pudieron salir victoriosos fingiendo una presunta tregua de paz que propició la matanza y genocidio de los charrúas que confiaron en ellos, como luego hicieron en Salsipuedes mucho tiempo después, donde fueron exterminados por el ejército de Rivera. Es de suponer que algunos integrantes de las familias perseguidas y diezmadas pudieron internarse en el Monte del Carbonero, que supo ser, y guarda hoy, el aspecto de ser el monte más tupido de la región cercana a Sarandí del Xi. Este y otros hechos acontecidos en la zona se entrelazaron con la historia del lugar, creando mitos, leyendas y lazos de sangre indígena con los pobladores. Sus riquezas naturales eran exiguas frente al fabuloso mito de El Dorado que atraía la ambición de los conquistadores. Por lo tanto, estas tierras eran consideradas por los españoles como tierras sin ningún provecho, hasta que Hernandarias aparece en la historia de nuestro génesis colonial como una figura de singular relieve e importancia.
Él es el primero que deja de mirar estas tierras como un simple camino para llegar al oro, considerándolas bajo el propósito de que valgan y sirvan por sí mismas, introduciendo en nuestras costas las manadas de equinos y vacunos. Es de observar que la ganadería, en las condiciones que se presentan en el Río de la Plata, es un fenómeno único en todo el mundo. En ningún otro lugar, manadas innumerables de vacas, toros, yeguas, potros se extienden y multiplican libremente en los vastos pastizales desiertos, tornándose cimarronas. Este es un fenómeno característico del Plata y el que ha de determinar su historia y un singular estilo de vida. En este entorno, el hombre se hace ecuestre, recorre fácilmente vastas extensiones, se interna en las soledades salvajes y se dispersa por la región. En cualquier parte a donde vaya, encuentra segura su subsistencia. No tiene más que tirar el lazo o las boleadoras, voltear una res y churrasquear. El ganado le da a sí mismo el cuero con el que puede fabricar rústicamente sus botas, su apero, su lazo, su cama y casi todo cuanto necesita en una existencia campera. Estas condiciones darán al colono español, mestizo o indio entera libertad personal respecto a la sociedad, engendrando los caracteres individualistas y rebeldes del gaucho. El poblamiento humano de la pradera fue más bien inorgánico y espontáneo, lo que permite afirmar de alguna manera que el ganado precedió al colono. El colono llega a estos territorios tras las eventuales expediciones de explotación de cuero, el cebo y más tarde la carne para el saladero. La banda oriental pudo despertar la atención del imperio en la medida en que el territorio se desplegaba en una zona conflictiva entre los dominios de España y Portugal, por sucesivos traspasos en la distribución pactada en el Tratado de Tordesillas en 1494. Fue dicha condición de frontera interimperial, móvil y acechada por indios exploradores y aventureros, la que finalmente ubicó a la banda oriental en los umbrales de la historia moderna. Crecientes necesidades militares y repetidas órdenes llegadas desde la metrópoli obligan al fin a Zabala a fundar una plaza fuerte en Montevideo. Así es que comienza el segundo periodo colonial de la banda oriental. Encerrada entre muros y fosos, un régimen de cuartel rige la vida de los escasos pobladores traídos por la autoridad. Entretanto, el contrabando cunde por todo el territorio. Las partidas de portugueses e indígenas arrean ganado, faenándolo y vendiendo los cueros en la colonia, en las costas o en las fronteras. Algunos españoles y criollos descendientes se han aventurado en el interior implantando estancias, pero sin alejarse mucho de Montevideo. El contrabando es la vida normal de la campaña, la forma de comercio que la prohibición española le obliga. Para contenerlo, la autoridad de Montevideo incursiona al interior o establece puntos de guarnición militar. Con la instalación de una de esas guardias militares en el vado conocido como Paso del Rey, sobre el límite de los que luego serían los departamentos de Durazno y Florida, se produce el primer asentamiento, cuyo objetivo fue controlar el contrabando, las tierras y el ganado. Precisamente en 1781, Antonio Pereira fue nombrado teniente del batallón de milicias de infantería de la Plaza de Montevideo, teniendo como misión la conservación de los ganados que poblaban los campos de los ríos Yi y Negro. Posteriormente, el 5 de mayo de 1784, Antonio Pereira, teniente del batallón del Paso del Rey, adquiere a José Ramírez
los terrenos ubicados entre el arroyo Malbajar y el río Yi, los que estaban ocupados por sus tropas. Destino, casualidad, coincidencia. 90 años antes de su fundación, Sarandí del Yi ya tenía una guardia militar, un rancherío con los primeros pobladores y a un teniente de batallón, Antonio Pereira, hijo de un rico hacendado gallego que, enamorado de estas tierras, las compra a José Ramírez, que las obtuvo por reparto fiscal del gobierno español. Antonio Pereira se casa con María de la Asunción Villagrán Artigas, prima de José Gervasio Artigas. De ese matrimonio nace en Montevideo, el 17 de marzo de 1794, Gabriel Antonio José Pereira Villagrán, quien posteriormente contrajo matrimonio con su prima hermana, Dolores Vidal Villagrán, que a su muerte heredó conjuntamente con sus hijos estas tierras, las que donó para que el 29 de diciembre de 1875 se fundara Sarandí del Yi. Sarandí del Yi, ciudad enamorada de su río, cuna de poetas y grandes personalidades, personajes y habitantes que a través de los años le dieron esa pujanza de progreso que fue forjando su desarrollo, sin olvidar la estirpe de tradición que siglos antes generó la epopeya de su fundación.